continuando con la vinculación y formación dentro del Panama Bird Festival, queremos presentarle a Chad Wilsey, vicepresidente y científico jefe de National Audubon Society con sede en Berkeley, en California. Es un biólogo con un máster en desarrollo sostenible y conservación de la Universidad de Wisconsin-Madison y tiene un doctorado en Ecología del Paisaje de la Universidad de Washington. El tema de hoy es sumamente importante para la vinculación de los procesos que Panamá está haciendo al vincular a las aves con las personas y el paisaje. Y él es un experto en este tema. Así que los dejo con las cacauteras, las aves del paisaje y la migración. Bienvenido, señor Chad. Hola, muchísimas gracias por esta invitación y esa oportunidad para compartir con ustedes un poco de las investigaciones que he hecho acerca de los cacautales y su importancia para la conservación de aves. Si me dan un momento, voy a empezar una presentación. Bueno, gracias por esa introducción, Flavia, y estoy aquí con muchísimo gusto con ustedes y emocionado para entrar en este tema de cacautales y la conservación de aves. Para empezar, quería compartir un poco de mi historia, mis experiencias, y empezando con mi pasión para las aves. Y es interesante porque mi interés en estudiar aves y ser un conservacionista de aves empezó cuando yo estaba viviendo al lado de Panamá, en Costa Rica. Estaba viviendo en la comunidad de Monteverde, en la cordillera, y en esa época era profesor, daba clases de matemáticas y ciencias en una pequeña colegio que existía en Monteverde. Y salía de mi casa en las mañanas antes de dar clases y corría. Esta es una imagen de donde yo vivía, de hecho vivía por aquí, y esta marca roja es el sendero donde yo andaba en las mañanas y empecé a hacer avistamiento de aves. Y fue en esa comunidad, en ese paisaje donde me nació ese ese interés en estudiar aves. Y estos dos pájaros eran de hecho los primeros pájaros que yo identifiqué en esos pequeños bosques que estaban ahí al lado de la calle. En inglés el Swainson's thrush, Catharus ustulatus, y el black and white warbler, Minotitla varia. Estas dos especies, que son de hecho especies de aves migratorias que viven parte de su vida en Centroamérica, pero otra parte en los Estados Unidos y Canadá, eran mis pájaros de chispa. Esa es una expresión en inglés, el spark bird, pero eran los pájaros que realmente al verlos me emocioné, y desde ese momento y adelante era un amante de los pájaros y un pajarero. Como Flavia les explicó, volví a estudiar, hice la maestría, hice un doctorado, y hoy en día estoy trabajando como jefe de ciencias en la Sociedad Nacional de Audubon, que es un ONG en los Estados Unidos con una historia muy larga. De hecho, el primer versión o el primer grupo, que se llamaba la Sociedad de Audubon, empezó en 1896 en un estado de los Estados Unidos, y ellos eran de hecho un grupo de mujeres que se dedicaron a tratar de educar a la gente que no usen sombreros que tienen pájaros como su adorno, que en esa época era muy popular tener sombreros con pájaros, y eran pájaros de verdad que habían sido cazados y montados en esos sombreros. Entonces lograron que pasaran una serie de leyes que protegían a las aves y las aves migratorias. Fue en 1905 que varios de estos grupos se unieron a una sociedad nacional, y pues más que 100 años después, hoy en día tenemos 1.7 millones de miembros activos. Una de las actividades que hace Audubon, que digamos que es una de las cosas más reconocidas, es el conteo navideño de aves, o el Audubon Christmas Bird Count.
Y esta es una actividad que se realiza por todas las Américas y hay varios círculos donde se hace este conteo de aves ubicados en Panamá. Podemos ver 3 en el canal, otro en el oeste y otro en el este del país. Esta es una actividad muy importante para la ciencia porque usamos estos datos para entender patrones en las poblaciones de aves tras los años. Estamos, de hecho, haciendo un estudio hoy en día que resume cómo ha cambiado poblaciones de aves en los Estados Unidos mirando hacia 90 años atrás. Así que solo con este tipo de datos de ciencia comunitaria o ciencia de voluntarios, podemos empezar a hacer ese tipo de análisis de largo, de gran escala, digamos, y para entender los patrones de las aves tras los años. Y Audubon forma parte de una red de ONGs que estudian aves por todo el mundo, que es el grupo de BirdLife International. Y pues está Audubon aquí y también está Audubon Panamá, que es un grupo que trabaja en Panamá para la protección y conservación de aves. Bueno, eso es un poco acerca de mí y cómo me nació el interés en los pájaros y cómo hoy en día estoy trabajando para Audubon, un grupo así dedicado a la conservación de aves en los Estados Unidos. Pero ahora volvemos al tema del día, que es entender el cacao, un producto que tiene esta oportunidad de no tan solamente producir un producto, el chocolate que a todos nos encanta comer, pero también puede tener su beneficio para la conservación de aves. Y nos vamos a dedicar a ese tema hoy día. Yo, como habíamos explicado, hice mi maestría estudiando cacaotales en Costa Rica en los años 2000. So, hace más que una década que estaba realizando este trabajo. Y cuando yo empecé, no tenía una imagen de dónde venía el chocolate. No sabía qué planta producía esa semilla que después se convierte en algo tan rico, tan delicioso. Pues esto es una imagen de un cacaotal en Costa Rica y uno ve que el cacao, el Theobroma cacao, que es la especie, es una planta con hojas muy grandes que caen al suelo y producen una hojarasca que cubre todo el suelo y tienen estas semillas o frutos, digamos, muy grandes y dentro del fruto hay un pulpo que es dulce y blanco y después está la semilla del cacao, que es oscuro y tiene ese color a chocolate. Y resulta que esta estructura de tener muchas hojas y que las hojas caigan al suelo y cubren el suelo es lo que hace al cacao una planta que ofrece hábitat a las aves y lo hace interesante a las aves. El cacao es una planta que tiene una tradición y una historia muy larga en las Américas. Este es un estudio que se realizó hace poco, en 2018, y demuestra que el origen del cacao era en esta zona de las Amazonas y que también fueron hace miles de años que llevaron las primeras plantas del cacao hacia Centroamérica, Costa Rica y Panamá, sobre todo. Se sabe esto porque es aquí donde se ve estos colores más oscuros, es donde se ve mayor diversidad de especies de Theobroma, de esta planta. Entonces, entre más especies de un género, más tiempo ha pasado desde que esa planta haya existido en esa área. Así que vemos que el Theobroma cacao o el cacao
es una planta que tiene una larga historia en esta región y esa historia está conectada a los grupos indígenas y la gente que ha vivido en estos terrenos por mucho tiempo. Hoy en día la producción de cacao no solamente se realiza en las Américas, sino por toda la zona trópico del mundo. Y de hecho, hoy en día se ve mayor producción en los países de África. Esta es una gráfica que demuestra que la mayoría del cacao producido en el mundo se produce en Côte d'Ivoire o en Ghana, que son dos países de África, y el tercero es Ecuador. Pero podemos ver, cuando se hace con más detalle ese mapa, que esta zona de Panamá y de Costa Rica es una de las zonas donde ha tenido cacao más años. Y eso explica esa conexión muy íntima con la cultura, con los grupos indígenas que viven en estas regiones del país. Ahora me gustaría compartir con ustedes un poco acerca del estudio que yo hice como parte de mi maestría, que se hizo en Horn Creek, Costa Rica, que es en el sureste de Costa Rica, en la franja caribeño de ese país, y que es ecológicamente parecido a la región de Bocas del Toro también, que está como al otro lado de la frontera con Panamá. Y además de tener esa conexión y tradición del cacao con los grupos indígenas que vivían en esa región por miles de años, hay una historia también de cacao por esa zona costera de los últimos 100 años, en que han habido momentos de mucha producción de cacao y después caídas, como más o menos un ciclo de buen cultivos y después caídas cuando han aparecido enfermedades del cacao que han resultado que la producción sea menor. Y eso también está involucrado con las poblaciones afrocaribeños que han llegado y han empezado a vivir en esta franja costera caribeña. Y esto es antes de que habían muchos caminos para autos, tenían trenes para mover el cacao de los cacaotales hasta el mercado. Y esta es una imagen de uno de esos trenes. Y también hubo una historia que se escribió en Costa Rica que resume toda esta historia del cacao y la comunidad afrocaribeño en Costa Rica y se llama What Happened. Y eso es como un rico reflexión de cómo ha cambiado esta zona y el papel que ha tomado el cacao en el desarrollo económico de esa zona. Para realizar este estudio, yo estaba mirando pájaros en diferentes cacaotales y para llegar a hacer estas observaciones tenía que pedir permiso de los diferentes productores en la zona y tuve la oportunidad de trabajar con una asociación de campesinos productores orgánicos, ACAPRO, que ellos me invitaron a visitar a sus cacaotales y bananales y medir y observar a las aves y entender la importancia que tienen estos sistemas productivos para sus pájaros. También trabajé en coordinación con la asociación ANAI y con el Kekoldi Reserva Indígena, que es una reserva del grupo indígena Bribri de Costa Rica. Bueno, antes les mostré una imagen de cómo es el árbol del cacao. Ahora me gustaría explicar cómo cacao puede ser cultivado en una manera que
favorece a que sea hábitat para una gran diversidad de aves. Y esto se llama un sistema de producción agroforestal. Cuando tienes diferentes especies de árbol juntos en el mismo lugar, esa diversidad tanto de especies y productos que pueden ser árboles de frutas, pueden ser árboles que están cultivados para madera, y tenemos diversidad de especies y también diversidad de estructura. Puede ser árboles altos que dan sombra y puede tener árboles más bajos que a lo mejor producen los productos que uno está tratando de cultivar, como en este ejemplo aquí el café o el banano o, como vamos a conversar hoy día, el cacao. Todo lo que vamos a conversar son sistemas agroforestales. Y se ha estudiado esto mucho, sobre todo para el café, y no sé si algunos han visto este signo que es del Smithsonian Migratory Bird Center. Ellos han identificado ciertas prácticas y uno puede comprar ahora, hoy en día, un café que es certificado amigable para los pájaros, bird friendly. Y eso es porque el sistema de cultivo es un sistema agroforestal que tiene estas características de dar hábitat a las aves dentro del cultivo. Y esta es una imagen equivalente para un cacao tal, que tiene el cacao abajo, un poco de banano y los árboles de sombra formando un dosel encima. Estos son imágenes de donde realicé este estudio. Aquí estamos mirando una imagen de un cacaotal abandonado, donde ve que sí hay cacao, pero también hay árboles de sombra formando un dosel muy alto y hay mucha vegetación que ha crecido en el suelo, en el sotobosque abajo, porque ha sido abandonado. Entonces nadie está podando, nadie está limpiando el suelo aquí. Entonces hay mucho más vegetación en el suelo, en el cacao abandonado. En comparación, este es un cultivo agroforestal de cacao. Uno ve que todo el sotobosque es cacao y uno no lo ve, pero arriba de esto hay un dosel de árboles más altos y ve también que hay un hojarasca cubriendo el suelo, que son las hojas del cacao que han caído y forman esa hojarasca que resulta muy importante para las aves. Y el otro sistema que investigué era un cultivo agroforestal de cacao junto con el banano, del cacao y también el banano aquí al lado. Aquí sí se ve que es un poco diferente, no hay tanta hojarasca porque entra más luz, entonces hay más vegetación creciendo en el suelo. Y aquí el otro extremo que estudié era un cultivo agroforestal, tiene árboles que forman un dosel, pero ya no hay cacao abajo, lo han quitado y han puesto solamente banano. Lo que yo quería investigar era qué es el impacto de esta transición de un cacao abandonado a diferentes sistemas agroforestales, tanto de cacao, cacao con banano o banano solo. ¿Qué impacto tiene eso en la vegetación y las aves? Lo que aprendimos era que entre todos estos sistemas agroforestales, la densidad de árboles en el dosel eran parecidos. Todos tenían un dosel intacto, todos tenían cierta diversidad de árboles que ocupaban y llenaban ese dosel. Pero entre los diferentes sistemas había diferencias en la diversidad de árboles en el sotobosque. Obviamente, en un cacao abandonado, como había aparecido en la imagen, había más vegetación en el sotobosque, tanto el cacao, pero otras plantas que habían crecido desde que lo habían abandonado, comparados con un cacao tal o cacao con banano o banano solo.
Y como había mencionado antes, donde haya cacao solo, había un hojarasca en el suelo, y donde había banano, había más césped, más pastos, era más verde el suelo, y eso es un hábitat muy diferente por los ojos de los pájaros. En el estudio vimos hicimos el estudio en la temporada seca y la temporada de lluvias. Vimos más que 80 especies en total en la temporada seca, y vimos más que 90 en la temporada de lluvias. Entre esas especies habían 34 que eran especies que se encuentran en muchos tipos de cultivo, de sistemas agriculturales. Y a esos le decimos generalistas, que pueden vivir en una variedad de lugares. Vimos 56 especies que eran generalistas de selva, que se encuentran solamente en la selva, pero pueden vivir, no tiene que ser selva primaria, puede ser una selva alterada, puede ser un cacao abandonado. Y solo encontramos 7 especies que eran especialistas en selva, que eran las especies menos comunes en el estudio. Y entre todas las especies había 97 que eran residentes de Costa Rica y 11 que eran migrantes. Esas especies que preferían a la selva, esas eran las especies que se encontraban en los cacaotales, y las especies que podían vivir en sistemas de agricultura se encontraban en el banano. Especies del dosel se encontraban donde había mayor diversidad de árboles en el dosel, y especies de sotobosque y suelo estaban solamente en el cacao. Ahora quiero compartir unos ejemplos de los tipos de pájaros que se veía en estos cacaotales, enfocándome en las más, digamos, interesantes del punto de vista de la conservación. El Poliocrania exul, o el chestnut-backed antbird, es una especie que es difícil de encontrar. Es muy común que esta especie esté escondido entre las ramas de los árboles. Y lo que observamos aquí, este es un resumen de cuán seguido lo vimos, su frecuencia, y cuán alto lo vimos en el bosque. Y aquí al lado podemos ver en los diferentes sistemas cacao abandonado, cacao manejado y cacao con banano, cuán alto era el cacao. Y lo que vemos es que se veía esta especie de pájaro solamente entre 1 y 2 metros de altura. Entonces ellos estaban o en el suelo o en el mismo cacao. Entonces, y el resumen aquí, estaban más comunes en el cacao abandonado, donde se veía 89 individuos de esta especie. Entonces, esta especie especialista del sotobosque se encontraba solamente en el cacao y solamente en un estratus del bosque muy bajo, cerca al suelo. También para el Thamnophilus atrinucha, el Black-Crowned Antshrike, este también se veía en sistemas de cacao sin banano, y se veía también un poco más alto, pero más o menos por los 3 metros de altura. Cantorchilus thoracicus, el striped-breasted wren, es una especie que también era muy fuertemente asociado con el cacao, y lo vimos también más o menos en la altura de 3 metros, donde se veía. Y el red-throated ant-tanager, Avia fuscicauda, también se encontraba en sistemas agroforestales de cacao,
y en una altura de 2 a 3 metros, sobre todo. Estas son unas especies migrantes que se encontraban en los cacaotales. El Cetophaga pennsylvanica, que es el chestnut-throated warbler. Ahora, y esto es súper interesante, aquí en el eje Y, estamos hablando de alturas mucho más altas, llegando hasta más que 20 metros de altura. Aquí se ve la altura del cacao, igual que las otras gráficas, mucho más bajo. Y esta especie se está encontrando quizás en las ramas más altas del cacao y más arriba en las árboles del dosel. Entonces, los pájaros migrantes, sobre todo, están llegando a ocupar ese dosel arriba del cacao. Y eso es donde ellos están beneficiando de los frutos y los insectos que se encuentran. Lo mismo para el Icterus gálbula, el Baltimore Oriole, que llega solamente a ocupar lugares en el dosel del cacao tal o bananal. Y tienen menos preferencias entre los diferentes tipos de agroforestal. Se ve básicamente el mismo número en cualquier de los sistemas, mientras tengan árboles de dosel arriba del banano o del cacao. Y estos son dos especies que eran especies también migratorias, que solo se encontraba en el sotobosque o en el suelo y solo en sistemas de cacao. Ahora, ese estudio estaba mirando entre diferentes tipos de sistemas agroforestales, comparando algo abandonado con algo en un sistema en producción, en cultivo, y comparando cacao o banano. Pero lo que también está pasando en muchos lugares es que se están convirtiendo los sistemas agroforestales a sistemas de monocultivos. Y podemos imaginar que esa transición va a tener un impacto muy grande a las aves que se van a encontrar, ¿no? Porque ninguno de esos aves de bosque se va a encontrar en un monocultivo y quizás algunos de las especies que prefieren paisajes agrícolas también van a dejar de ocupar un monocultivo porque es muy, solo hay una especie, digamos, de árbol para darles hábitat. Y además de eso, hay un impacto en esa transición de sistema agroforestal a un monocultivo para el mismo productor. En un sistema agroforestal hay mayor diversificación de los productos. Tienen el producto del cacao, tienen banano, tienen los árboles del dosel que pueden tener otros frutos, aguacate, mango y tener leña, digamos, madera. Hay más oportunidad para mayor consumo propio del productor cuando tenga un sistema agroforestal como su sistema de producción. En un monocultivo hay quizás mayor producción del producto de interés, sea cacao o banano, pero hay menor consumo de la diversidad de productos que tiene ese sistema agroforestal. Y lo que se ha estudiado es que uno quiere tratar de llegar a un balance entre estos dos extremos para tener mayor rentabilidad de un sistema agroforestal. Y ok. Ahora voy a concluir la parte de la charla que se enfoca en los cacaotales y ahora me gustaría hacer unas conexiones de este trabajo de la importancia de los cacaotales para aves residentes y aves migratorias
y conectarlo a un poco de trabajo que estamos realizando en Audubon, enfocado en las aves migratorias. Esta es esa especie que había compartido antes, que decía que era una especie que solo se encontraba en los sistemas agroforestales de cacao, un especialista, y aquí podemos ver una visualización de su movimiento tras el año. Esta visualización está basada en datos de eBird y también datos de individuos, aves individuales, que se ha puesto un pequeño transmisor en sus plumas que nos hace tener la posibilidad de observar el camino que ese individuo siguió entre su rango de reproducción en el norte y su rango de no reproductiva en Centroamérica. Entonces, cada uno de esos puntos naranjos son individuos y nosotros podemos mirar el camino que siguieron para migrar del norte al sur y del sur al norte. Esto es muy emocionante y es parte de una nueva iniciativa que tenemos en Audubon, que es el Migratory Bird Initiative, iniciativa de las aves migratorias. Y parte de esta iniciativa es tratar de juntar la información sobre los movimientos de los pájaros durante su época de migración. Y esto nos deja crear un mapa como esta que demuestra todas las conexiones conocidas de un lugar a otro lugar en el hemisferio por los pájaros. Entonces, nosotros tenemos datos de individuos pájaros que hayan viajado de Panamá a todos estos hexágonos que tienen color gris a naranjo, y a morado. Y entre más oscuro, más datos hay documentando esa conexión, que un pájaro haya viajado de Panamá hasta allá. Y este tipo de mapa nos deja con la impresión de que realmente los pájaros conectan Panamá a todo el hemisferio. Realmente los pájaros nos conectan y nos unen a todos. Pero también se reconoce que hay una crisis para las aves migratorias. Hay 520 especies migratorias en los Estados Unidos y Canadá, y estas especies pasan hasta 8 meses del año fuera de su zona de reproducción en el norte, y conocemos que hay hasta 85% de mortalidad de muertos de esos pájaros durante sus viajes de migración. Y esto está resumido, ha resultado en una caída en las poblaciones de aves migratorias. Hemos perdido 2.5 billones de aves migratorias desde 1970. 2.5 billones. Eso es una pérdida de 28%. Y esta especie, el Baltimore Oriole, que usamos como un ejemplo de los cacaotales, sabemos que usan los cacaotales en Costa Rica, en Panamá. Esta especie ha perdido 2 de cada 5, o sea, 20% de su población. Y sabemos que esto es el resultado de varias amenazas a las aves migratorias. Una de esas es la pérdida de hábitat. En esta mapa, donde haya un color más oscuro, es donde más hay amenaza. Y los ejemplos son de incendios, de talar a los bosques, de agricultura, urbanización, deforestación. También está el riesgo que tiene cada pájaro cuando está en camino. Muchas de estas especies migran en la noche
y cuando pasan cerca a una ciudad están los edificios más altos iluminados y esa iluminación puede distraerlos y en muchos casos chocan con esos edificios y mueren. Este es un estudio que se hizo hace 6 años tratando de resumir las causas de mortalidad más grandes para las aves migratorias. Está como el más importante los gatos, pero también las ventanas de los edificios y los vehículos y otros tipos de colisiones, digamos, con torres de comunicación y otros tipos de instalaciones. Y además de estas amenazas de hábitat estructurales, está la amenaza del cambio climático, que es una nueva amenaza existencial, no solamente para los pájaros, sino para el mundo entero. Se podría considerar esta la quinta alarma en un incendio de 5 alarmas. 2/3 de las aves en América del Norte están en mayor riesgo de extinción por el calentamiento global. Les invito a todos a visitar climate.audubon.org, donde tenemos en español un sitio web resumiendo esta ciencia acerca del potencial impacto del cambio climático a las aves. Y en esta actividad uno puede ingresar y ver un lugar en Canadá, los Estados Unidos o México y ver cuáles son las especies que están impactadas por el cambio climático en esta zona. En esta iniciativa enfocada en las aves migratorias, nosotros estamos armando un base de datos de movimientos de aves migratorias. Así en esta animación pueden ver otra vez esos movimientos. Queremos usar este tipo de animación para comunicar al público la magia de la migración de aves y queremos identificar los lugares más importantes y las peores amenazas a las aves migratorias. Y últimamente queremos ser estratégicos en actividades para conservar a las aves migratorias por todo el hemisferio. Esto es un resumen de los tipos de datos que estamos juntando para esta iniciativa. Aquí uno puede imaginar los datos de tracking, que es lo que yo había explicado, que en el mismo pájaro uno pone un pequeño transmisor que ayuda a que nosotros podemos después ver el camino que siguió ese pájaro cuando migró. Otro tipo de datos son de los anillos. No sé si alguna vez han visto un pájaro que tiene un anillo y uno puede poner ese anillo donde nació y después recolectarlo donde muere. Y eso es lo que nos ayuda a tener esas conexiones, ese mapa de conexiones de Panamá. Esos son los tipos de datos que forman ese mapa de conexiones entre Panamá o cualquier lugar y el resto del hemisferio. Y también, si algunos de ustedes usan eBird, que es una aplicación en el teléfono que uno usa cuando está pajareando, los científicos de Cornell Lab of Ornithology usan esos datos de eBird para crear mapas de la distribución de cada especie en cada semana del año. Y nosotros estamos usando esos datos también en la iniciativa de las aves migratorias. Juntamos estos 3 tipos de datos para tratar de crear los mejores mapas de cuáles son los caminos que sigue cada especie de ave cuando está migrando. Para terminar, me gustaría volver a visitar a nuestro amigo aquí, el wood thrush, y ver cómo su camino puede conectar diferentes actividades de conservación
y ayudarnos a pensar en qué nivel de coordinación internacional es necesario para proteger a las aves migratorias. Hemos visto esta animación varias veces. Ese es su ciclo anual. Pasan la mayor parte del año en Centroamérica y en México. Después suben al norte a reproducirse y después vuelven a Centroamérica y México. En Audubon nosotros tenemos un programa de conservación cerca a los Gran Lagos, que también tienen bosques y provienen hábitat para el wood thrush, y ese sistema esta actividad de conservación está ayudando a proteger hábitat para esa especie en el norte de su rango. También Audubon tiene un programa enfocado en tierras productivas. Estamos trabajando con pequeños productores de madera en diferentes estados en el este de los Estados Unidos, ayudándolos a tener unas prácticas que son mejores para crear hábitat para las aves. Parecido a lo que estamos hablando sobre los cacaotales, un sistema agroforestal, un sistema forestal que está manejado de una manera que hace que tenga más hábitat para las aves migratorias. Y pues también, si pensemos en este proyecto y este estudio que compartí con ustedes sobre los cacaotales, ya sabemos que los cacaotales también son tierras productivas y ellos están creando hábitat que ocupan los wood thrush cuando están en la época no reproductiva del año. La mayor parte del año están en bosques primarias y en estos bosques agroforestales. Y estos son importantes para su conservación tras el ciclo anual. Esto es otra vez resumiendo, podemos ver e imaginar cómo este nivel de coordinación en diferentes países, en estos caminos que siguen las aves migratorias, hace que podemos llegar, ojalá, a conservar estas especies que están en caída tras su ciclo anual. Y esta iniciativa de Audubon estamos tratando de identificar los sitios más estratégicos, identificar las amenazas en esos sitios y construir asociaciones con diferentes grupos para adelantar la conservación en estos sitios. Y pues podemos sentir optimistas, ¿no? Porque a pesar de que hayamos perdido muchas aves migratorias, hay éxitos. En el mismo tiempo que yo les mostraba antes, ¿no? Desde 1970, en el mismo tiempo que habíamos perdido 2.8 billones de pájaros, 2.5 billones de pájaros migratorios, hemos subido 15 millones de rapaces. Y ese es un gran éxito, ¿no? Un gran éxito desde los 1970 de identificar las amenazas más importantes para los rapaces y pues esas poblaciones han recuperado. Y tenemos varias herramientas, conservación en las tierras productivas, conservación de agua, áreas protegidas, aviturismo,
todos son oportunidades para avanzar la conservación y ayudar a estos pájaros en caída. Este es mi último diapositivo, enfatizando que todo este tipo de proyectos de conservación a gran escala requiere mucha colaboración y asociaciones. Aquí estoy compartiendo pues los tres partes de la iniciativa de aves migratorias: conservación, política y ciencia, y unos de los grupos con quienes hemos colaborado para adelantar esta iniciativa. Este es un resumen de la misión de esta iniciativa: asegurar el futuro de las aves migratorias mediante la identificación de aquellos lugares imprescindibles para su sobrevivencia, tomando las medidas necesarias para proteger los lugares más importantes de las Américas, minimizando las amenazas más grandes e involucrando a las personas en el fenómeno de la migración. Pues muchísimas gracias por su atención hoy día. Espero que hayan aprendido algo. Les dejo con una imagen de mí hace más que 15 años realizando ese estudio de aves en los cacaotales de Costa Rica. Pues terminamos compartiendo que estos sistemas de producciones agroforestales son muy importantes para la conservación, no tanto de aves, sino de biodiversidad en general, y esperemos que sigan siendo una opción rentable para los productores, para que haya un beneficio tanto para ellos y sus comunidades que para los pájaros y la conservación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Chad. Me gustaría entrar a conversar contigo un poco porque me ha quedado la buena noticia de que Panamá conecta al hemisferio a través de las aves. Me parece un postulado maravilloso que, además de nosotros ser uno de los 5 corredores migratorios del mundo, tenemos la visita de alrededor de 2.5 a 3 millones, lo que se puede contar, por supuesto, dentro de esa migración que pasa por nuestros campos y la ciudad de Panamá. Creo que nos hemos convertido en un buen Bird-B&B y un tremendo hub de aves de las Américas. Entonces, es una buena noticia que sea de importancia los hábitats que encuentran las aves migratorias en Panamá para continuar con su viaje. ¿Cómo podemos hacer para vincular un poco más a la sociedad civil, a la academia, a las escuelas, para que de alguna manera todos podamos encontrar la mejor forma de cuidar estos hábitats que hacen del camino de las aves algo menos complicado y riesgoso si tenemos hábitats sanos? Claro. Sí, bueno, como había compartido, yo creo que compartimos con el Bird Fair el mismo objetivo de educar a la gente acerca, primero, a la magia y lo increíble que es que estos pájaros hasta tan chiquititos hacen estos viajes 2 veces al año. Compartir esa magia, esa emoción para las aves migratorias, conectar a la gente que conozcan y aprendan sobre eso, y después dirigirlos a la realidad que hay muchas amenazas que enfrentan en sus viajes y que hay cosas que podemos hacer diferentes para reducir esas amenazas. Y entonces yo creo que esa es la meta de la iniciativa de aves migratorias de Audubon, y también la meta del Bird Fair, ¿no? Compartimos eso y identificando dónde podemos ayudar. Pues como individuo uno puede apagar las luces durante la noche en la época de migración, si uno tenga una casa de más que un piso, por ejemplo. Uno puede poner en sus ventanas imágenes
de pájaros o de otras cosas para que sean más visibles a las aves, ventanas, sobre todo ventanas grandes, si uno vive en un lugar que tenga mucha actividad de aves. Puede también pensar en los productos que uno consume y cómo son cultivados, ¿no? Ahora empecé explicando sobre el café, que es amigable a los pájaros porque ha sido producido en un sistema agroforestal. También hoy en día se encuentran ese mismo tipo de certificación para el chocolate, ¿no? Y para el cacao. Y simplemente sabiendo que es un producto orgánico también puede darle un mayor confianza de que su producción no va a amenazar tanto al hábitat de aves migratorias y otro tipo de biodiversidad. Así que sí, yo creo que hay muchas posibilidades de conectar la magia de las aves migratorias a la conservación y las oportunidades que tenemos como individuos de tratar de proteger y apoyar producciones que son buenas para los pájaros. Chad, las cacaoteras, tanto como los cafetales, están divididos entre los que son de highlands, de altura, y los que son de bajura. ¿En cuál de estos ecosistemas, hay más cantidad de aves para proteger? ¿Hay más cantidad de aves que hacen uso de los insumos que dan la tierra, la misma planta del cacao o del café, y de las plantas que alrededor pueden estar sembradas? Yo creo que los dos tienen mucha oportunidad de proteger y conservar a aves. De hecho, la diversidad de aves que se encuentra depende no solamente en la altura, sino en la proximidad a áreas protegidas, sobre todo, y bosque nativo. Entre más cerca a un bosque nativo, es muy común que haya mayor cantidad de especies en un sistema agroforestal, sea de cacao o de café. Entonces, realmente, como que ese es el contexto del paisaje, ¿no? Como usted me decía que al principio yo soy ecologista del paisaje, ese contexto de paisaje es muy importante para pensar. Y si podemos tener esas áreas protegidas y alrededor de ellas tener sistemas agroforestales, vamos a aumentar la importancia para la conservación de esos sistemas agroforestales por ubicarlos al lado de áreas protegidas. No sé si me explico, pero Correcto. eso es, yo creo que más la relación que tratar de decir que es highlands, o sea, alturas o bajuras. Ok. Y esa conexión que podemos hacer con las personas, básicamente los recolectores que son indígenas, que es el tema central de nuestro festival de este año. Esa relación que hay entre el que siembra, el que recolecta, el que también puede aprovechar todos estos otros cultivos alrededor del cacao o del café, y que además convive con las aves en los momentos en que ellas están disfrutando de lo que les brinda la tierra y el sembradío. Conectamos eso también de alguna manera para que ellos aprendan a conservar, que creo que dentro de la cosmovisión de los indígenas siempre ha estado el conservar las tierras, pero ellos trabajan en tierras ajenas, porque ese es su trabajo, el ser recolectores o sembradores de café o cacao. Pero ¿cómo podemos hacer que se beneficien tanto las aves como los recolectores indígenas? Estos sistemas agroforestales realmente fueron inventados por comunidades indígenas hace miles de años. El cacao existía en esta zona más que 10.000 años atrás y eran cultivos, no monocultivos, sino sistemas agroforestales donde el cacao existía junto con diferentes especies, diferentes productos. Así que o sea, para las comunidades indígenas, mientras haya oportunidad de tener sus propios siembros,
y producirlos de una manera así más tradicional, más agroforestal, pues hay mayor rendimiento, mayor renta tanto en el producto que se vende que el producto que se consume. Esa es la conexión que quería hacer. En los casos en que son los trabajadores trabajando en terrenos ajenos que están produciendo cacao o café o otro tipo de cosas, o sea, yo creo que pues esperemos que estos sean sistemas agroforestales porque van a ser más agradables para un día de trabajo, o sea, van a tener más diversidad, digamos, de productos. Muchos indígenas trabajan para los productores, pero hay otros indígenas, como en el caso con el que vamos a ligar y vincular esta charla que usted nos ha dado el día de hoy, que es con iniciativas de los propios indígenas de la comarca Nove Buglé en la región de Bocas del Toro, que como usted bien lo dijo, está pegadita a Costa Rica y comparten de alguna manera esos hábitats y posiblemente muchas de las aves que están tanto migrando como locales. Entonces, estas señoras, porque son todas mujeres, han hecho una cooperativa donde ellas en su propio territorio, que son dueñas además de la tierra, han sembrado cacautales. Entonces han visto cómo crece esta producción y entonces ellas ahora lo que están queriendo incursionar y conocer es exactamente esas aves, esos animalillos que llegan al cacautero de ellas para vincularlos a un proceso turístico, porque ya tienen plantas medicinales y entonces tienen el cacao y el chocolate y ahora encontraron que están llegando las aves, que sus cacautales están produciendo muy bien y las vamos a acompañar y esta es una fundación que se llama Darkland Foundation que ha hecho desde hace 15 años este trabajo y por primera vez o por segunda vez ya va a empezar de nuevo a instruirlas en observación de aves para que ellas puedan guiar a los turistas que vienen a vivir las experiencias alrededor de lo que ellas mismas han creado. Entonces, un poco era relacionar, porque efectivamente hay los que trabajan para los productores y hay quienes tienen su propia tierra y están sembrando cacao. Así que básicamente esto que usted nos ha permitido conocer el día de hoy abre la puerta para un sinfín de iniciativas en los pueblos indígenas que están vinculados con el café y el cacao. Y es lo que queremos hacer al traer este tema a colación. Entonces, entre la migración y lo del café y el cacao y los indígenas empoderándose en sus tierras y particularmente las mujeres, creo que sería una bonita experiencia turística en Bocas del Toro. Así que, para finalizar, me gustaría un mensaje suyo para ellas, porque quiero vincularlo con ellas, para que ellas sepan que la opción que están tomando es maravillosa de aprender más sobre las aves y de crear estos servicios y productos alrededor de las aves en conjunto con su cacautera. Y después les vamos a presentar un video que nos han enviado desde Bocas del Toro, la Fundación Darkland Foundation. Don Chad. Excelente, pues muchas felicidades a ustedes que hayan empezado en este camino de sembrar un cacautal en sus terrenos. Espero y suena que hayan ya se han dado cuenta que este cacautal sirve para ustedes y para producir el cacao, pero también tiene un beneficio para la naturaleza y para las aves. Y espero que sea súper rentable para ustedes y que siga siendo un sistema de producción agroforestal en que haya producción no solamente del cacao, sino de otros productos que sean útiles para ustedes y que se puede vender y que en esa manera también va a haber un mayor beneficio para los pájaros y si deciden algún día incorporar un lado turístico, hay mucha gente que le encanta observar aves
y van a querer conocer a sus terrenos y disfrutar de la increíble diversidad de aves que se encuentra allí, además de tomarse un rico chocolate. latte de chocolate. El rico sí. chocolate. Pues Muchas muy bien. felicidades y Muy espero lo bien. mejor. Muchísimas gracias, Chad Wilsey de National Audubon Society. Nos ha abierto las puertas para el mundo de las mujeres Nove Buglé que se van a incursionar en la guianza de aves, así que les invitamos a poner eso en su lista para venir a Panamá a observar aves en los cacaotales de Bocas del Toro. Muchísimas gracias, Chad, y nos vemos el próximo año. In 2019, we started a small program with a group of Nabe indigenous women in Bocas del Toro. Those women are mostly cacao producers, and some of them have been working with Citizen of Chocolate on cacao production for 16 years, and with the rainforest chemistry on a medicinal plant and natural dyes path for the last decade. The Darklands Foundation saw an opportunity to increase the agrotourism and agricultural proposition of those women and integrated a bird watching program. One of our desired outcomes is to be able to set those Nabe women up with a bird-friendly chocolate certification to create an added value to their cacao production. Our first seminar and workshop were for 20 persons, 15 women, 2 men, and 3 children. We focus on the basic, learning to use the binoculars, recognizing 15 birds commonly seen in Bocas, their feeding habits, and creating a visual and emotional connection with the birds through art collage. Most of those women are artisans and react well to the use of artistic mediums. We also started a bird glossary in Naberi, which is a Nabe indigenous language. You can see on your screen 5 examples of this glossary, such as the pale-vented pigeon, kill-billed toucan, the lineated woodpecker, and more. Those birds are commonly seen around cacao farms in the archipelago of Bocas del Toro. The Naberi linguistic recognition of birds in the rainforest is important to keep the Nabe culture alive and to pass down their ancestral heritage. The glossary is not a fixed acquired knowledge, but a working process, and we welcome suggestions from the Nabe population, linguistics, and biologists. If you would like to know more on how to get involved with this ongoing program and those incredible indigenous women, you can contact us at the Darkland Foundation at gmail.com, on Facebook and Instagram at the Darklands Foundation. We would like to express our gratitude to Fundación Alada and the Panama Bird Festival for supporting this program. Thank you very much to all of you for your attention. La pandemia afectó a mi comunidad en el sentido de que, bueno, la mayoría de las personas de aquí trabajábamos en área de turismo, a mis hermanos y también a las personas que trabajaban con los extranjeros. Y bueno, como se detuvo el turismo, todos quedamos sin trabajo. A number of Nabe Buglé community that
live in the most remote part of Bocas del Toro, has been working with us, the Darkland Foundation, on very important issues that has been highlighted even more by the pandemic of the coronavirus. The most pressing of those was the necessity of integrating sustainable agriculture practice into the jungle environment to first create a way for people to eat healthy. Fresh food that has become a staple for their diet without this dangerous dependence on outside produce and supplies for healthy eating. And second, to set in place the building block of economic inroads like the production of selling of cacao, which could be a very important part of their economy. Está crítico la situación ahorita, pero tenemos esperanza de que la cosa mejore, pero realmente no sabemos cómo va a estar el futuro, pero contamos de que puede que más adelante quizás mejore, pero va a demorar, va a tener un tiempo que va a demorar. Entonces por eso es que nos hemos enfocado en los siembros y esas cosas para que nos ayude pues. The Bocas Seed Bank started with the community in Bahia Grande during the pandemic. Women primarily run the initiative, and the Darkland Foundations worked with agricultural engineers from the Panamanian Department of Agriculture and the Research Institute for Agricultural Development, nutritionists, and privately owned permaculture farm in the region to bring knowledge of the best practices and greatest health value to grow new foods like tomatoes, bean, lettuce, and other plants that have become a diet staple but are not endemic of this area, nor are necessarily simple to grow here. Well, the idea is to create natural garden that will have minimal impact on the biodiversity of the rainforest. Also maximize the benefits of the location, such as shade, soil quality, rainfall, topography, and of course the ingenuity of the people. Traditional medicine is still an important part of life in Bahia Grande and the Nabebukle community. This is also something that is important to hold on to, and in the long term we are also working to set up an integrate economy into the rainforest agricultural system, especially cacao. Orba nyano nungwe tomnane nugrakwe digare koinumda I nidre banune raide grau arbe nunayo noine rad kragore nyare nidre kide kragore rad que ellos son herederos del producto de cacao. Ahora que se están preparando, de ellos depende cómo va a mantener el cacao, cómo ellos van a darle el seguimiento en la mano de ellos. Ya cuando yo esté mayor, ya esté abuelita, ya eso, ellos se encargarán de eso.
integrating humanity with nature, agriculture with the rainforests, the old ways with new needs. By doing this, we bend and adapt to our changing world, preserving the value of traditional ways by understanding how to incorporate them into today's world. Taking ownership of health, society, economy, and in doing so, setting in motion long-term, intentional plan for the future.